Hola, ¿qué tal? Pues bueno, vamos a aprender a hacer una prensa de encuadernación. La prensa de encuadernación es la herramienta más básica que hay para este oficio. Nos va a servir para reparar libros, para empastar libretas, para cortar, para consolidar un lomo. Y básicamente pues lo que vamos a hacer aquí es aprender un poco de sus características y cómo nosotros podemos hacerla muy fácilmente. No es una herramienta que sea cara de fabricar, ni mucho menos, pero sí va a tener algunas características bien especiales que nos van a facilitar pues el uso de la misma y nos van a ayudar muchísimo a aprender a encuadernar. Bien, pues básicamente una prensa de encuadernación es, a mi parecer, en la experiencia que yo tengo, un par de tablitas del mismo tamaño. ¿Qué tamaño? ¿Qué características? Ahorita vamos a detallarlas un poco. Que bueno, tienen una serie de perforaciones que permiten pasarle unos tornillos y abrirlas para poder prensar un libro, una libreta, y así poder hacerle los trabajos que hay que hacerle. En este caso estoy reparando este libro y nos va a servir para sostenerlo, para poder hacer estas muescas y entonces pues poder encuadernar. Eso es básicamente lo que es la prensa de encuadernación. Es una herramienta muy sencilla. Les decía, consta pues típicamente de dos tablitas del mismo tamaño para que calcen bien, y sus perforaciones. Aquí hay una perforación, la voy a explicar por qué, y los tornillos. ¿Qué tamaño y qué características tienen que tener las tablitas? Pues eso va a depender mucho de lo que nosotros querramos hacer. Por ejemplo, aquí esta tablita mide más o menos pues unos 30 y tantos centímetros, ¿no? Y nos puede servir para encuadernar objetos pequeños, libros pequeños o libros de hasta, en este caso que la perforación va desde aquí a acá, libretas aproximadamente de 20 centímetros. Y nos va a servir también para, pues obviamente, libros más pequeños. Yo le hago una perforación a veces bueno, aquí por ejemplo le hace falta, ¿no? Porque me da un poco de pereza hacerlo. Pero yo le hago una perforación a veces que pueda ir recorriendo el tornillo. Uno queda fijo y otro se va recorriendo para poder obtener una presión mejor y que no se nos vaya a quedar la tabla. Solo la presión se ejerza en ese sentido. Para eso son los hoyitos. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, encuadernar un libro muy grande, un libro como este, pues vemos que estas tablas de encuadernación, pues la verdad es que no nos van a servir, ¿no? Entonces por eso les decía que el tamaño va a depender de lo que nosotros querramos encuadernar. Aquí nos vale, nos sobra y nos basta, pero en este caso pues no va a haber forma de hacerlo. Entonces necesitamos simplemente unas tablitas pues bastante más grandes, ¿no? Aquí podemos ver que sí alcanzan totalmente a cubrir pues la altura del libro. Yo acostumbro a poner unas rondanas, no sé cómo se le llamen en donde vivan, unas mariposas, también las pongo aquí porque pues no sé cómo se llaman, porque a veces aquí en esa situación la misma mariposa al ir bajando va haciendo presión sobre la madera, no sé si se alcanza a ver aquí, y bueno, no aprieta correctamente. Yo le pongo dos, una aquí y otra aquí, y así la presión es uniforme. Uso mariposas, a veces se pueden usar tuercas, he visto que hay gente que usa tuercas, pero me parece que las mariposas, aunque son un poco más caras que las tuercas, pueden ayudarnos a apretar mejor el libro. Entonces esas son algunas de las características. El tamaño va a depender de esto. Los tornillos también van a ser muy importantes porque, bueno, este es un libro que es muy largo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un libro como este y, por ejemplo, tenemos esta prensa? Aquí, simple y llanamente, el largo que tenemos
pues no nos va a dar en ningún momento para encuadernar un libro de estas características, que es realmente un libro bastante gordo, aproximadamente unos 5 centímetros. Entonces esta prensa pues ni de chiste nos va a dar el grosor para nosotros poderlo meter. Eso va a ser muy común, les va a pasar muchísimo si les piden encuadernar libros, diccionarios, biblias, enciclopedias. Esos son los dos ejemplos muy comunes, o muy grande o muy grueso. Pues es muy sencillo de solucionar. Nosotros podemos comprar tornillos como este que está aquí, o tornillos un poco más grandes, y estos por ejemplo sí que nos darían para poderse encuadernar. Ahora, si la madera de sus peces es muy gruesa, esto también les va a robar. Es decir, si la madera de las tablitas también debe contemplarse ese tamaño, puesto que el largo efectivo del tornillo solo va a ser el excedente, ¿no? Entonces no conviene tener tablitas muy gruesas porque nos van a estar robando el grueso del libro. Yo una vez tuve que encuadernar algo que era exageradamente grande. ¿Cómo lo resolví? Pues les comparto para ver si tienen el mismo problema, lo puedan resolver. Compré esta varilla roscada, así la pedí, como varilla roscada. Entonces la metí, es una sola pieza de 1 metro, la corté a la mitad con una cegueta y bueno, lo mismo, sus rondanas, en este caso iría una aquí y la otra hasta el otro extremo. Entonces se meten como los tornillos normales, y pues eso nos va a dar casi una altura de medio metro casi para poder encuadernar cosas que sean extraordinariamente grandes. Es una recomendación que yo les puedo dar, que me topé alguna vez la necesidad de encuadernar un herbario que era bastante grueso y no había tornillos ya que lo pudieran pues abarcar. Algunas cosas más sobre los tornillos. Miren, aquí les puse un ejemplo. Ese es un tornillo un poco delgadito, a diferencia de otros. ¿Qué tornillos uso yo? Yo uso tornillos de 1/4 de pulgada. ¿Por qué? Pues porque es lo que me ha acomodado más. A lo mejor los tornillos más delgaditos, como este, o un poco más gruesos, como este, pues podrían servir. Pero yo me acomodé a 1/4 de pulgada. Yo, como tengo muchísimas prensas, como me dedico a esto desde hace varios años, pues es la medida estándar. Si ustedes no tienen tantas prensas, se dedican esporádicamente a esto, pues a lo mejor cualquier tipo de tornillo les viene bien, pero yo lo estandaricé todo a la medida de 1/4. Además me parece que es barato y es resistente a esta medida, y lógicamente la rondana y la mariposa van a estar en concordancia con esta medida de 1/4. Yo hago las prensas pues muy sencillo. Voy a la maderería, es más barato que a la carpintería, pido las tablitas y después las perforo con un taladro. No voy a activar el taladro porque no quiero molestar a mis vecinos innecesariamente, pero se los muestro cómo sería, ¿no? Simple y sencillamente pongo las dos tablitas juntas, taladro en un lugar, y algo que es bien importante: no debe quedar justo. Es decir, el tornillo debe de poder entrar casi que solito, así, ¿ya vieron? Pero tampoco debe de quedar con juego. En este caso, si tuviéramos un tornillo más delgado, aquí queda con muchísimo juego. ¿Por qué no debe de quedar con juego? Porque cuando ustedes tengan que encuadernar ejemplarmente libretas, hojas, van a tener tanto juego que eso se los va a deshojar. Y si queda muy justo, ustedes a lo mejor aquí sí entró, ¿no? Pero al momento de hacer el segundo hoyito, aquí, que en este caso vamos a decir, hicimos le ponemos un tornillo para asegurar que ya no se nos mueva, y entonces con el taladro ahora sí hacemos este otro. Si queda muy justo los dos, al momento nosotros de abrir nuestra prensa, vamos a estar atorados, y eso va a ser muy incómodo. Eso va a ser muy incómodo y no nos va a dejar trabajar. La prensa debe de poderse abrir así, fácil. No debe de tener
no debe de costar trabajo moverla, y no debe de tener juego. Esta pues tiene poquito juego, pero es, digamos, lo suficiente. ¿Cómo logramos que sea así? Pues ya que hicimos el hoyo, cuando tenemos el taladro, vamos a mover un poco para que el taladro ensanche algunos cuantos milímetros más de esto, y no solamente meterlo y sacarlo, ¿no? Entonces, bueno, la broca, les decía, es una broca de madera de 1/4, el hoyo va a de 1/4, lógicamente el tornillo de 1/4, y todo lo demás va a ser de 1/4 de pulgada. Esto como que no tiene gran ciencia. Alguna consideración más sobre las prensas. Estas son, les decía, de carpintería, pero esta grandotota, yo iba paseando un día por ahí y pues había un lugar donde tapizan muebles, una tapicería, y había unos muebles tirados. Entonces, alegremente vi esto y dije, esas podrían ser unas excelentes prensas, sobre todo porque el grosor de la madera es bueno, la madera está bien, y bueno, solo tenía el inconveniente de que tenían aquí una cosa salida, pues nada, se las corté, y esas prensas me salieron gratis, es de basura que me encontré en la calle, se vale totalmente. Si ustedes tienen, seguramente lo tendrán, algunos muebles en su casa, trocitos de muebles que hicieron, pues les viene muy bien hacerse unas prensas recicladas como estas. Aquí notarán que también tiene cinta. Esta cinta también igual es una cinta que nos regalaron, y pues se va muy bien para ponérsela a la prensa de un solo lado. ¿Por qué? Porque la prensa yo la uso básicamente para dos cosas. Uno, cortar, hacerles muescas, quitarle el pegamento a esto, y eso nos va a dar, no sé si se alcance a apreciar muy bien en la cámara, pero nos va a dar que la madera se va a dañar de este lado, ¿no? La prensa va a aguantar los golpes, pero del otro lado a lo mejor queremos pegar también, queremos prensar para pegar nuestros encuadernados. Entonces, como es madera y esto es papel, el pegamento puede adherirse a la prensa, y cuando ustedes saquen su encuadernación, pues esto les va a dar muchos problemas y van a romper las hojas, y eso no queremos que nos pase. Entonces, una manera muy fácil de solucionarlo, pues para mí ha sido ponerle este aditamento de cinta. Aquí está, en este caso, cinta canela, que es lo mismo, sí puede ser cinta plástica, pero a veces no se ve, y ya aquí prensaríamos para pegar nosotros la situación. De hecho, aquí podemos ver que puede tener algunos restos de pegamento, y eso es como la cuestión que nosotros es lo que considero más importante para hacer una prensa de encuadernación. Si tienen dudas, si tienen comentarios, de cualquier manera, pues pueden hacerlos aquí, y ya yo iré resolviéndolos. Espero que haya sido pues de utilidad. Espero que si hacen unas prensas, tomen sus fotos y me las enseñen, y ya saben, nos vemos, y dejen sus suscripciones si el video les gustó, si lo consideran que es de utilidad, y también sus likes. Gracias, eso es todo.